Bueno, tenemos que entrar al tema de Francia, porque pues definitivamente ya no caminan con elegancia. No. En Francia, no sé, bueno, si vieron el reporte en la tarde, se ve un automóvil en pleno París, donde sacan armas largas y empiezan a disparar hacia arriba, hacia el cielo, como se ve de repente pues en grupos de crimen organizado y cosas así. O sea, realmente es algo que yo nunca me imaginé ver de Francia, porque pues es como que todo tranquilo en ese sentido, me llama mucha atención. Miren, las imágenes que circulan, nada más para que, vamos a ir puras imágenes primero, ¿no? Y ahorita vamos a detalles. Miren, esta es una persona de los que protestan con un arma, con un, ¿cómo se llama? Un arma, ¿Quién está apuntando? así, random, nada más, ¿no? Y ahí están risi los chavos, jajaja, apuntando. Obviamente no se ve que disparan ni nada, pero dices tú, este tipo de cosas. Bueno, ahí va, esa es una. Ahí va, vámonos así con todas las imágenes. Bueno, eso es la base de Prigozhin, eso no. Bueno, pues más incendios. Este es el ayuntamiento en Emeut, en Val d'Oise. Dice, acaba de ser atacado e incendiado. Quedó en cenizas, el ayuntamiento de ese lugar. Vamos a la siguiente. Este es un incendio que se generó en el campo de Pithiviers en Loirnet, en el centro valle de Loire, Francia. Ya esta Le Pen se llama, ¿verdad? Le Pen. Le Pen y la gente de derecha de Francia está pidiendo que se haga ya un estado de emergencia nacional, ¿verdad? Es lo que le están pidiendo. Ya hay toques de queda en algunos puntos, pero el tema está tremendo. Dice, bueno, esto es en París, ¿no? Parte de los saqueos de incendios que se están dando. Son ya cientos de edificios incendiados, afectados, robos, saqueos. O sea, no son las protestas de siempre. Ya son casi 1000 autos incendiados. No, 1000, no, 3000, una cosa así. Bueno, y ahí por ahí les puse la cifra en el video anterior, pero las cifras son tremendas. Dice, la violencia sigue aumentando en varias ciudades de París. Esta es la cuarta noche. 2000 calcinados. 2000 calcinados, 2000 autos calcinados. Por ahí estaba el número. Ahí está otra de las imágenes, ¿no? De Francia, donde pues la gente, y como quiera, se mantiene un cierto orden en ciertos lugares, pero donde están las protestas pero es nada caos. que ver con las protestas de la jubilación, porque si recuerdan, veíamos a la gente tomando café. su cafecito y estos vatos quemando carros, pero no se acercaban a los negocios. No. Y acá es contra todo, joyería, ropa, tiendas de ropa. Bueno, he visto imágenes donde entran los chavos, sacan así básicamente a la fuerza a gente que va en transporte público. Eso sí me sorprende, porque esa civilidad como que se mantiene en las protestas y ahorita no la estoy viendo. No. Bueno, esa es la misma. Esta es otra, ¿no? Ahí están. Agarran los autos y lo que hacen cuando los pueden encender es romper las puertas de las tiendas para robar. Casi son por chavitos, si se fijan, y casi todos pues de origen árabe, porque pues lo están viendo como un ataque racista. O sea, esto... Y africanos, ¿no? Sí, africanos, sí, pero más como pues bueno, el mundo árabe, porque es donde están, donde hay más. Pero pues ya está la ONU fue y les dijo, ¿sabes qué? Es que sí hay racismo, hay un racismo institucionalizado. Y en lugar de Francia decir, bueno, vamos a revisar nuestras políticas, no. Ellos no aceptan nunca nada negativo, no, somos perfectos. Pues bueno, sinceramente, digo, yo creo que sí es un país con muchos temas muy bonitos, muy positivos, con un tema social muy interesante. O sea, claro que tienen cosas muy positivas, igual lo tiene España, igual lo tiene Alemania y otros países de por allá. Sí, pero también tienen problemas, o sea, ni modo que sean perfectos, no se puede. Y hay un problema, pues, que ha ido creciendo, que es el tema de la migración. Y pues, cuando hay exagerada migración, también empiezan a darse, pues, grupos racistas, etcétera, y entonces se ha permeado en el gobierno. Lo que se critican a ellos es que es institucional. O sea, la policía, si eres árabe, te va a ir mal. Si no eres árabe, pues probablemente te perdonen lo que hayas hecho, ¿no? Entonces, y pues digo, no es casualidad. Bueno, esto ahorita lo platicamos. Aquí están más de los chavitos. Ahí están abriendo una joyería. O sea, aparte traen herramientas para abrir joyerías y todo. O sea, vamos, que sí está, pues muy, muy tremendo. Este tema, bueno, fue nada más rápido, así como en imágenes, pero hay muchas que obviamente no se pueden poner aquí porque sí son muy duras. Puse las más tranquilas. Pero pues sí se ve pelea, se ve golpe, se ve esto. Ya hoy están los blindados
blindados que por primera vez se van a utilizar, blindados que traen armas, o sea, no es así nada más un blindado que avienta agua y ya, sino que avienta granadas, avienta armas. Ya están pensando en otro nivel, porque ya también los que protestan, muchos de ellos traen armas y lo han demostrado. Entonces, este tema sí está escalando mucho, y los de izquierda han criticado a los de derecha porque dicen, es que eso que ustedes están haciendo, pues están como previendo o viendo que es una guerra civil, y lo cual ellos no están de acuerdo que es una guerra civil, y yo creo que tampoco, no creo que sea una guerra civil, pero sí que es algo al menos muy delicado. Sí, muy delicado. Como dijo Pepe, el día de hoy desplegaron blindados 45,000 soldados para contener los disturbios, y ya al menos el día de hoy, obviamente incluyendo todos los otros días, pero nada más el día de hoy, hay casi 500 detenidos. Otro punto interesante es... 800. No, pero eso es de ahorita. Ah, nada más de hoy. Nada más de ahorita, okay. Sí. No, porque si nos vamos a contar todos, ya son un chorrotal. Okay. El recuento de cuando en la mañana ya eran 900. Ok, no, pues sí, ya. Además, ahorita en este ratito son esos casi 500. Y también en lo que es en Lyon, el día de hoy sobre todo estuvo muy fuerte en Lyon y en Marsella, que es la segunda ciudad donde está más intensa. Dice, todo el mundo detesta a la policía, es lo que decía la gente. Hubo saqueos, incendios, lanzamientos de proyectiles contra la policía. Nada más en Lyon hubo casi 90 personas que tuvieron que poner toque de queda en 3 localidades de la región de París y en otras partes del país. 250 gendarmes heridos, o sea, no es cualquier cosa. Y bueno, ahorita lo que está haciendo el gobierno de Francia es que está examinando la idea de poner un estado de emergencia, ¿verdad? Ese es el punto. Vamos a ver si llega a eso. Se me haría mucho, pero pues bueno, eso es lo que dice, ¿no? La última vez que se dio un estado de emergencia fue en 2015, cuando hubo atentados yihadistas. Ah, claro, sí me acuerdo. Sí, cuando fue en un concierto, ¿no? Algo sí, así, o en exacto. un lugar de música. Esa vez fue estado de emergencia. Y luego en 2005 también hubo unas protestas, ahí sí no me acuerdo cuáles fueron, pero también en 2005 mencionan que fue la última vez que hubo un nivel de enojo tan grande, ¿no? Entonces 2023 ya queda como en la historia de Francia como una de las protestas y ola de saqueos de las más grandes que han tenido, al menos en las últimas décadas. O sea, sí es un tema tremendo. ¿Qué pide la derecha? Pues la derecha pide mano dura, una mano excepcional, dice ellos. Tiene que haber medidas excepcionales, dice la oposición conservadora. Y los que gobiernan ahorita, pues que son más centro izquierda, digamos, pues ellos quieren pues ser un poquito más tranquilos. Aún así, pues el descontento es grande y pues el problema, no sé si se va a solucionar con blindados. Sinceramente no creo que sea la respuesta, pero no se están esperando que se cansen o qué va a pasar, ¿no? Como cuando las protestas por los pensionados que tardaron un buen, o sea, y seguían, pero claro, no estaban a ese nivel de... No, ese nivel de, o sea, sí, de caos. Exactamente. Entonces, pues bueno, ahí está el tema. El gobierno está haciendo, dice, balance, está haciendo reflexiones. No sé qué está haciendo, sinceramente. Digo, aparte de, obviamente, pues poner barricadas y tratar medio de controlar este tema, ¿quién, pues se va a llevar todo el precio, costo material y también pues de los heridos y todos los daños que están dejando, ¿no? Que también ese es un tema. El policía que disparó a este muchacho de 17 años está detenido desde el primer día, pero eso no les ha parecido suficiente, ¿no? Creen que... Aunque la mamá del chavito ya habló y dijo que pues si estaba detenido. Dice, yo al único que culpo fue al policía. Dice, no culpo a la policía en general, sino a la persona que le quitó la vida. La mamá. Sí, fue una sobrereacción. Sinceramente no tenían por qué haber disparado, no era para eso. Pero pues bueno, esto se está descontrolando mucho. Y también yo creo que ayuda mucho el tema de que fue visible. O sea, hay un video donde se ve pues esta situación. Hay un video. Sí, no lo he visto. No, sí, está muy fuerte. Pues bueno, ahí está, ¿no? Ese es el asunto. Vamos a otro tema importante.